El día de hoy vamos a tener esta agenda, vamos a hablar acerca de la identificación y taxonomía del virus del VPH, revisaremos el ciclo reproductivo del mismo virus, conversaremos acerca de las proteínas E6 y E7 y su papel en el desarrollo de los fenotipos cancerígenos. Revisaremos qué es la infección por VPH, la infección de VPH de alto y bajo riesgo, cómo se contrae. Hablaremos un poco acerca de cáncer de cervix, causas y factores de riesgo, de profilaxis y de algo muy importante desde la evolución de la vacunación en nuestro país para vernos al final en la sesión de preguntas. Con respecto al virus del papiloma humano, los papilomas comparten unas características que son comunes. Primero es que todos poseen un genoma que es claramente circular y tiene una doble hebra de DNA. El peso de esta hebra es de alrededor de 6.953 pares de bases y está envuelto en una cápsula de entre 50 y 60 nanómetros sin una envoltura adicional. Tiene tres regiones específicas. La región E, que se divide en la región en tres subregiones, E1, E2 y E3. Tenemos la región E, porque es la región early, la región temprana, la que primero hace infección. Luego tenemos la región L, que es la región late. Y luego tenemos una región LCR, que es la región del codón largo. La región E codifica para proteínas de replicación de la E1 a la E4 y especialmente para las oncoproteínas E5, E6 y E7. Y la región L codifica para las proteínas de la cápside viral. La región LCR, la región del codón largo, no codifica para ninguna proteína específica, pero contiene elementos especiales para la transcripción y replicación viral. Divididos en 5 grandes géneros: beta papilomavirus, el gamma papilomavirus, el mu papilomavirus, el nu papilomavirus y el alfa papilomavirus. Este último es el que reviste más importancia porque es el que tiene los fenotipos que desarrollan cáncer de cervix y tiene los subtipos que están relacionados con infección de alto riesgo. Estos fenotipos son el VPH 16, 10, 31, 33, 35, el 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73 y 82. Es importante que aunque los papilomavirus infectan los epitelios no solamente mucosos, sino el estrato cutáneo, los alfa papilomavirus tienen un mayor trofismo, tienen mayor afinidad por el tejido epitelial mucoso, a diferencia de los otros 4 subgrupos de papilomavirus que tienen especial trofismo por el estrato córneo y por los queratinocitos. Por otro lado, existe otro método de clasificación de los VPH, pero tiene que ver con la relación clínica, que los agrupa en 5 categorías dependiendo de la prevalencia del tipo del VPH y su riesgo de desarrollar o no cáncer. Estas categorías fueron definidas por la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer y las categorías son: 1, cancerígeno para humanos; 2A, probablemente cancerígeno para humanos; 2B, posiblemente cancerígeno para humanos; 3, no clasificable; y 4, probablemente no cancerígeno. En cuanto al ciclo reproductivo de los VPH que afectan el epitelio mucoso, este ciclo empieza en las células progenitoras de los queratinocitos localizadas en la membrana basal del epitelio escamoso estratificado. Aún no está bien conocido cómo empieza el ciclo de la infección, pero la hipótesis más aceptada tiene que ver con que el virus ingresa al epitelio a través de abrasiones microscópicas del tejido que suceden durante la actividad sexual o durante algún tipo de contacto físico directo.
Una vez ingresa al queratinocito, la proteína L1 de la cápside se une a proteoglicanos que encuentran en la matriz extracelular y eso desencadena una serie de cambios en L1 y L2 que le permiten al virión transferirse a los receptores e ingresar dentro de la célula. Una vez el virus está dentro de la célula, se desecha la cápside y el DNA viral se transporta al núcleo celular, donde existe en forma de episoma y un elemento diferencial del genoma de la célula huésped. En este momento, el virus emplea enzimas celulares y se replica junto con el genoma en un número de copias reducido, pero una vez empieza la expresión de las proteínas E1 y E2, que forman un complejo proteico porque vienen juntas, vienen adosadas, la de 1 con la de 2, se empieza la activación de la replicación viral y dan origen al genoma del virus. Una vez sucede esto, son reclutadas algunas proteínas de replicación que se encuentran en el codón largo de la célula huésped como polimerasas de DNA, se expresan las proteínas E4 y se involucra toda esta serie de enzimas y proteínas para madurar el virus. Durante esta fase, el virus toma el control de la célula y afecta todas las rutas de proliferación y muerte celular, expresando los genes tempranos E6 y E7, que ya veremos ahora un poco más adelante, las funciones específicas, y la célula infectada entra en la última etapa de diferenciación con un aumento en el número de genomas virales que se encuentran dentro del núcleo con expresión de los genes correspondientes a la región L. La proteína L1, que compone la cápsula viral, y la L2, que está relacionada con la unión del DNA viral durante la encapsulación, libera las partículas virales y ambas proteínas son transportadas al núcleo donde se hace la encapsulación nueva y la maduración que se hace dentro de los queratinocitos superficiales y los antiguos van descartándose en el epitelio, así que los nuevos son los que tienen las partículas infecciosas y los antiguos tienen partículas que no son liberadas. Aquí vemos el ciclo reproductivo, entonces esto es infección a nivel del cérvix, donde una vez el virus ingresa al queratinocito del epitelio basal estratificado, libera la cápsula, se realiza la infección, se inicia la replicación viral en una tasa baja, teniendo en cuenta que se hace primero la síntesis del nuevo genoma viral, haciendo uso de las proteínas de replicación y que con posterioridad se empieza a aumentar la tasa de replicación depositándose las nuevas células infecciosas dentro de los queratinocitos inmaduros que serán efectivamente, tendrán un nuevo genoma viral infectado por el virus y que este virus puede durar dentro del epitelio hasta más allá de 10 años. Con respecto a las proteínas E6 y E7, es bien sabido que juegan un papel determinante en la transformación hacia un fenotipo cancerígeno. Aún no es claro el mecanismo por el cual se desarrolla esto, pero es importante que hay una capacidad de formar un complejo proteico de características triméricas con las proteínas celulares E6AP, la ubiquitina, ligasa y la proteína supresora de tumores P53. En este complejo, la proteína E6 se une primero a la proteína E6AP y lo que hace es un cambio determinante en la E6 que permite que se una a la P53. Este complejo es el que permite la degradación proteolítica del P53 por parte del proteosoma 26S. Que se haya perdido el P53 evite que la célula pueda hacer apoptosis y contribuye a que la célula sea inestable genómicamente hablando. Además,
La proteína 7 tiene 127 aminoácidos y es capaz de unirse a través de un dominio que conserva a la proteína supresora de tumores, denominada PRB, que tiene que ver mucho con el retinoblastoma, y de esta unión se conduce al factor de transcripción E2F hacia el núcleo, que resulta en diferentes modificaciones de la cromatina, desacetila las histonas, y esto tiene como consecuencia una diferente expresión constitutiva de los genes que regula la proteína E2F, como los de la ciclina A y la ciclina E. En resumen, esto lleva a un incremento de las fases celulares S y GM del ciclo celular. Además de todo esto, las proteínas E6 y E7 son absolutamente innecesarias, dado a que si una de ellas no se encuentra, la célula es conducida de forma inmediata a la apoptosis o se produce un arresto, una supresión del crecimiento celular. Con la regulación de los centrosomas, con el mantenimiento y la amplificación del genoma, con la polaridad celular y la transformación de la misma, y sin duda conlleva a una inestabilidad genómica y el arresto del crecimiento celular mediado por la proteína 53. En cuanto a la proteína E7, varios estudios han reportado su capacidad para inhibir eficientemente la apoptosis de los queratinocitos por diferentes mecanismos, sobre todo el relacionado con una desregulación del factor E2F a partir de su interacción con el PRB, que tiene que ver con el P53. La oncoproteína E7 podría tener que ver con la modulación de la apoptosis por su interacción con la proteína 3 de unión al factor de crecimiento semejante a la insulina, y esta proteína se sobreexpresa en las células seniles y suprime la proliferación e induce a muerte celular. La proteína 7 se une al factor IGFBP3 y provoca proteólisis, aboliendo la senescencia celular, por lo tanto hace células mucho más perdurables, tiene una interacción directa con las telomerasas, y actualmente se ha identificado la capacidad para unirse a una proteína de alrededor de 500 K-daltons, que es el factor asociado con la proteína P600, y esto parece estar relacionado con procesos asociados a la adhesión celular y a la apoptosis, ya que la pérdida de estas proteínas en células epiteliales induce a un crecimiento independiente de la adhesión y a una disminución de la muerte celular. Existen factores epigenéticos y factores genéticos que se han definido como cofactores en la transformación tumorigénica cervical. Es el caso de la amplificación de los genes CMIC62, el PIK13A, el ERB, bueno, varios de ellos, y las mutaciones HRA67. Sin embargo, la relación directa con el cáncer uterino aún se encuentra en establecimiento. Es por ello que la expresión determinante de las proteínas E6 y E7 sigue siendo el factor de riesgo más importante para la progresión de las lesiones hacia cáncer cervical. ¿Qué es la infección por VPH? La mayoría de los tipos de VPH causan verrugas en la piel, en los brazos, en el pecho, en las manos o en los pies, también en los genitales. Otros tipos de papilomavirus se encuentran principalmente en las membranas mucosas del cuerpo, en la cavidad oral, en la cavidad nasal, y las membranas y mucosas consisten en superficies húmedas que recubren, obviamente, orificios orgánicos importantes que por tener secreción, pues hacen que el organismo produzca, obviamente, células que se encuentran en un mayor contagio porque tienen mayor posibilidad de estar infectadas y porque el epitelio se renueva con mayor frecuencia. A los tipos de VPH que se encuentran en las mucosas se les llama
ocasionalmente BPH genital y son diferentes los que se encuentran a nivel genital que los que hacen lesiones en la piel. Aquí tenemos una serie de fotografías correspondientes a lesiones en cavidad oral. Aquí vemos lesiones verrucosas en la superficie interna del labio. Aquí tenemos verrugas. Esto es la superficie de un brazo. Estos son verrugas también eso es en un brazo. Estos son verrugas ulceradas en la cavidad oral. Estos son lesiones preneoplásicas en la tinción con Lugol en el cervix que se hace bajo colposcopia. Y estas son lesiones ya verrucosas relacionadas con cáncer cervical en el cervix que se identifican también en la imagen, en la especuroscopia y en la colposcopia bajo tinción con Lugol. Y aquí tenemos las lesiones que se encuentran en la superficie dérmica. Es frecuente clasificar las lesiones de BPH como no oncogénicas, que solo causan verrugas, y las oncogénicas, que son relacionadas con el cáncer, en función a el riesgo potencial que tienen de producir lesiones neoplásicas o no. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer determinó que existen 13 tipos, ya lo vimos previamente, de BPH que pueden causar cáncer de cuello uterino y por lo menos uno de ellos puede causar, además de esto, cáncer de vulva, de vagina, de pene, de ano y de orofaringe, así como cáncer en la parte posterior de la garganta, la lengua y las amígdalas. Los tipos de BPH que pueden causar verrugas genitales, ya vimos, no son los mismos que los que causan cáncer de cuello uterino. La mayoría de las personas infectadas por BPH cursan asintomáticas. El sistema inmune elimina de forma convencional la infección por BPH en un periodo de más o menos 1 o 2 años, pero eso pasa con los virus no oncogénicos. En los virus oncogénicos, la situación es un poco diferente y hacia los 50 años de edad se estima que 4 de cada 5 mujeres habrá tenido infección por BPH en algún momento de su vida. También hay que recordar que el BPH es frecuente en los hombres y es perfectamente asintomático. Se contrae de persona a persona a través del contacto con la piel, que sucede a través de la actividad sexual. Incluyendo cualquier tipo de ella. Se puede transmitir incluso cuando la persona infectada no tiene signos ni síntomas visibles. Se puede transmitir también mediante el contacto genital sin actividad sexual. Esto es poco frecuente, pero sucede. La infección por BPH es muy frecuente. La mayoría de personas, hombres y mujeres con vida sexual activa, contraen por lo menos un tipo de BPH genital en algún momento de sus vidas. Y cualquier persona que haya tenido actividad sexual puede contraer la infección, incluso si ocurrió solo con una persona, aunque las infecciones son más probables en personas que tienen hábitos de promiscuidad. Aun cuando una persona tarde mucho tiempo en iniciar su actividad sexual, si tiene una sola pareja que tenga infección, obviamente va a estar expuesta a contraer el virus. En cuanto al cáncer de cervix, vamos a hablar concretamente porque es la neoplasia más frecuente relacionada con el BPH y es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial. Cifras de Globocan consolidadas para el 2018. Recordemos que el Globocan es un esfuerzo conjunto de la Agencia de Investigación para el Cáncer que se consolida de forma bianual. Este es el último dato que tenemos, lamentablemente. El próximo saldrá este año, esperamos. Para el 2018 se han alrededor de 570,000 nuevos casos, lo que supone un 6.6% de los cánceres en mujeres y se registraron más de 311,000 muertes. Las tasas más altas coinciden con las poblaciones menos favorecidas, América Central, América del Sur, África subsahariana y el sudeste asiático. Dentro de las causas tenemos sin duda la infección crónica por BPH, siendo la causa de más del 99%
de los casos de cáncer de cervix, también todos aquellos relacionados con la infección crónica por VPH, como el cáncer de vulva, en un relacionamiento del 46%, el cáncer de vagina en un 70%, el cáncer en un 88%, el de pene en un 50%, el de orofaringe entre un 26 y un 50%, todo esto depende de la región geográfica. El VPH es una infección de transmisión sexual, es la más común y la mayoría de la población activa entra en contacto con el virus a lo largo de su vida, como ya hemos visto. La infección es asintomática, así que pasa perfectamente desapercibida en cualquier persona y por eso es tan fácil de transmitir. Hasta el 90% de las infecciones por VPH en casos de VPHs de bajo riesgo o no oncogénicos se eliminan sin tratamiento en un periodo de tiempo entre 1 y 2 años y solo aquellas que se hacen crónicas pueden dar lugares a lesiones precancerosas que progresan a estadios invasivos de cáncer. Los subtipos 16 y 18 están relacionados con alrededor del 70% de los cánceres. Y los subtipos 6 y 11 no están relacionados con cáncer, pero sí con verrugas genitales que son supremamente contagiosas y que requieren tratamiento. Una mujer con un sistema inmunológico competente puede tardar en desarrollar cáncer de cervix entre 15 y 20 años, a diferencia de una persona, una mujer inmunosuprimida, donde el tiempo para desarrollar cáncer de cervix se reduce hasta en 5 y 10 años. Aquí tenemos como del cervix normal, sucedida la infección, pues, aparecen las lesiones precancerosas, las lesiones intraepiteliares tipo 1, 2 y 3, que dan lugar a la invasión del cáncer cervical en sus estadios del 1 al 4, dependiendo pues la profundidad y si implica ganglios linfáticos o no, y teniendo en cuenta que los tipos de VPH oncogénicos más relacionados con el tipo de infección y de progresión hacia patología neoplástica, 31, 33, 45, 52 y 58. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad temprana de inicio de las relaciones sexuales, la promiscuidad sexual o parejas de alto riesgo, la inmunosupresión. Ya vemos que un estado inmunológico comprometido tarda mucho menos tiempo en desarrollar cáncer de cervix, así que pacientes con enfermedades autoinmunes, tratamientos con esteroides, pacientes post-trasplante, etcétera, se encuentran dentro de este grupo de riesgo. Los antecedentes de infección por infección sexual, el uso de píldoras anticonceptivas porque está asociado a la no utilización de métodos de barrera como un protectivo de la mucosa genital, la falta de adherencia al programa anual de seguimiento de citología cervicovaginal, el tabaquismo, dado que todos los estudios demuestran que en la mujer que fuma duplica el riesgo frente a la no fumadora, la multiparidad y el primer embarazo a una edad temprana y el tipo de infección por VPH debido al potencial oncogénico de los subtipos relacionados. En cuanto a la profilaxis, tenemos en cuenta que el cáncer de cervix tal vez es uno de los muy pocos cánceres vacunables. La vacunación es la única estrategia que puede llevar al control, a la prevención real del cáncer de cervix. Las vacunas son realizadas a partir de la cápside del virus por una secuencia proteica definida por la unidad L1. Existen en este momento 3 vacunas, una bivalente, una nonavalente y una mixta. Todas están compuestas por proteínas L1 elaboradas a partir de DNA recombinante y no contienen ninguna material genético viral, no dan lugar a infección o tampoco dan lugar a oncogénesis, pero son capaces de producir respuesta inmunológica y anticuerpos protectores contra los tipos de VPH
que tiene la vacuna. Desde el año 2006 la vacuna está aprobada en Estados Unidos, que fue la primera vacuna que se aprobó, que fue Gardasil, para los subtipos 6, 11, 16, 18, y está aprobada para aplicarse desde los 9 años con 3 dosis intramusculares desde el mes 0, 2 y 6 meses. Luego llegó Cervarix, que tiene dos tipos, tiene solamente anticuerpos para dos tipos, 16 y 18, que primero fue aprobada en Europa y luego en Estados Unidos. La vacuna se ha considerado segura desde los 9 años, administrada de la forma indicada, dosis intramusculares en pacientes menores de 15 años y con tercera dosis si es un paciente mayor de 15 años. Actualmente contamos con la vacuna nonavalente, que es Gardasil 9, que contiene pues anticuerpos para 9 tipos de BPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, que fue aprobada primero en Europa desde el 2014 y en Estados Unidos desde el 2017, demostrando eficacia clínica y la que actualmente se está utilizando. En cuanto a la evolución de la vacunación en Colombia, en el año 2012 las metas siempre han sido ambiciosas. Ustedes saben que entre el año 2013 y 2014 hubo unos eventos adversos relacionados con la contaminación de unos lotes que llevó a unas alteraciones inmunológicas en unos grupos específicos poblacionales, lo que ha llevado sin duda a una caída vertiginosa en las dosis aplicadas, concretamente en las terceras dosis, situación que hace que tengamos esquemas de vacunación incompletos para BPH en nuestras niñas. Los lotes son seguros, la vacuna y la evidencia actual en el país demuestra que es una inmunización segura, entonces es de retomar este tipo de profilaxis en virtud de que no tenemos otra alternativa. Si uno tuviera la posibilidad de vacunarse contra el cáncer, pues yo creo que no habría que pensarlo mucho en condiciones clínicas pues normales, uno diría, pues, ¿por qué no? Esta es nuestra realidad y a la que nos enfrentamos actualmente. Así que pues también es una invitación a revisar todos los esquemas de vacunación pendientes porque hay que cumplir con las dosis específicas y con los esquemas para nuestros niños. En la importancia de la genotipificación en el desarrollo de otros tipos de cáncer. Ya ahorita con la doctora Marta pudimos observar el impacto que tiene la infección por BPH y su asociación con cáncer cervical. En este espacio vamos a fortalecer un poco más eso, adicional a ver qué otros tipos de cáncer están asociados al virus del papiloma humano. Entonces, recordando un poco, como bien lo mencionaba la doctora Marta, vamos a tener una organización del genoma importante en el virus de papiloma humano, vamos a tener una región temprana, una región tardía, ya lo mencionó perfectamente, una parte que va a ser la región del control largo, que es básicamente donde va a estar el origen de la replicación y donde van a venir todos los factores de transcripción de la célula hospedera para empezar ese proceso de replicación viral. Hay algo importante también, ella mencionaba algo sobre básicamente ese punto de infección en el cual el virión llega a la célula. ¿Por qué? Porque generalmente hay microabrasiones a nivel del epitelio, llega a la capa basal, allí empieza a hacer su replicación viral. Allí empieza a hacer su replicación viral y posterior a ello, pues, digamos así, infecta a las células anexas a la célula inicialmente infectada para posteriormente liberar más viriones a la superficie epitelial y así sucesivamente. Algo importante para recordar es que básicamente cuando hay muchos pacientes que tienen la infección y hacen una fase de resolución de la enfermedad, su sistema inmunológico controla la infección y se autorresuelve, que es generalmente un periodo que se conoce también como aclaramiento de la enfermedad. Sin embargo, hay más o menos un 1% de personas que persisten en la enfermedad y es allí cuando podemos a futuro tener lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y finalmente un adenocarcinoma o algún tipo de complicación de cáncer de cervix. Ahora bien, hay algo muy importante con respecto a eso y es que vamos a ver, y como un recorderis rápido, el virus de papiloma humano cuenta en su
región temprana con los genes asociados a replicación viral y transformación celular. Entre ellos, muy bien mencionado, L6 y L7. ¿Por qué son tan importantes? Básicamente porque L7 inicialmente lo que va a hacer es que como él tiene un dominio de unión específico para la proteína de retinoblastoma, recordemos que la proteína de retinoblastoma, normalmente la proteína de retinoblastoma y la proteína P53, recordemos un poquito el ciclo celular. El ciclo celular normalmente está compuesto por 4 fases importantes, G1, S, G2 y mitosis, ¿de acuerdo? Recordemos que en cada paso de una sección o de una etapa a otra tenemos unos puntos de restricción o unos puntos de chequeo que son críticos y supremamente importantes. Vamos a hacer de cuenta que son como los policías que nos van a permitir que la célula pase de un estadio al siguiente. Y esos policías precisamente van a ser P53 y la proteína de retinoblastoma. Estos dos policías generalmente están en la región de G1 a síntesis, ¿de acuerdo? Entonces, si estas dos proteínas están afectadas precisamente por la acción del virus del papiloma humano, entonces la célula va a seguir su proceso de replicación sin control y su proliferación, favoreciendo obviamente todo el proceso de angiogénesis y posteriormente todo el proceso de la formación o la transformación tumoral. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Les mencionaba anteriormente que tenemos uno de los oncogenes que es el oncogen E7. Este oncogen E7 tiene un dominio que se va a unir precisamente a la proteína de retinoblastoma. Cuando él se une a la proteína de retinoblastoma, pues la proteína de retinoblastoma va a soltar al factor de transcripción E2F. Este factor de transcripción E2F va a favorecer la proliferación celular y va a permitir que pasemos al siguiente estadio que sería síntesis. Por otro lado, la proteína E6 va a actuar sobre la proteína P53. Como bien lo mencionaba la doctora Marta, la va a ubiquitinizar, es decir, la va a marcar y va a favorecer esa degradación de P53. Recordemos que P53 no solamente me está ayudando a entrar a la fase de apoptosis, sino adicional a eso, la P53 también activa diferentes factores de transcripción para hacer reparación del ácido nucleico. Ahora, si nosotros ya tenemos insertado nuestro ADN viral con el ADN humano, pues sencillamente lo que va a ocurrir es que al no tener P53 no va a haber quien repare ese DNA y por lo tanto vamos a proliferar y pasar a la fase de síntesis con una célula que ya tiene una alteración en su genoma, ¿de acuerdo? Ahora, por esa importancia, digámoslo así, se empezaron a desarrollar diferentes técnicas. Inicialmente nosotros partíamos únicamente de la citología. Sin embargo, con la ciencia y con estos hallazgos fue evolucionando también el diagnóstico. Y de esa manera, el diagnóstico molecular también empezó a evolucionar. ¿De qué manera? Inicialmente en el 2013, la Organización Mundial de la Salud ya empieza a generar un documento para recomendaciones donde se recomienda, valga la redundancia, tamizar de forma molecular aquellas ciudades de baja prevalencia. Luego empezamos cada vez más a evolucionar. En el 2014, aquí en Colombia, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, se genera una guía precisamente para un tamizaje temprano y prevención de ese cáncer cervical. Luego, en el 2016, ya sociedades como la Sociedad Americana de Oncología Clínica estipula y fomenta el desarrollo y también la inclusión de metodologías diagnósticas moleculares para la detección del VPH. Ahora, ¿por qué las estamos fomentando? Porque estamos incrementando la sensibilidad de detección en lesiones displásicas asociadas a VPH con metodologías que son altamente reproducibles y que son muy útiles no solamente para la detección inicial, sino también para el seguimiento de estas pacientes y lo vamos a ver más adelante. Como les comentaba anteriormente, en el 2014 en Colombia, y esto que vamos a hablar ahorita es básicamente las políticas colombianas. Ya en la siguiente presentación vamos a profundizar un poco más a nivel mundial, pero en este momento nos vamos a centrar en Colombia. En Colombia actualmente, ¿qué sucede? En el 2014 se generó esta guía para la detección y manejo de lesiones precancerosas de cuello uterino, en la cual se generan unos algoritmos para tamizar precisamente a las mujeres entre 30 y 65 años de edad
¿Para qué? Para tener una detección temprana. Como lo vimos en las estadísticas que nos mostraba la doctora Marta, realmente cuando no se detecta a tiempo las lesiones precancerosas, terminan en pacientes con cáncer cervical y pacientes que a la final terminan siendo pacientes de alto costo. Entonces, a raíz de eso, se empieza a desarrollar esta guía donde se estipula que la primera prueba que se debe realizar para ese tamizaje es la tamización por la detección del DNA de BPH. En caso de que esta prueba llegue a salir negativa, vamos a volver a tamizar a la paciente dentro de 5 años. Sin embargo, si la prueba de BPH sale positiva, vamos a pasar a hacer una citología. Ahora, ¿qué es importante? Después, ahora tenemos otro escenario. El siguiente escenario es que tengamos efectivamente una prueba de BPH positiva, se le hace la citología y cuando se le hace la citología, esta citología sale negativa, es decir, no se evidencia ningún cambio celular significativo o asociado a alguna lesión de bajo grado o una lesión de alto grado. En ese caso, lo que se hace es repetir la prueba en 18 meses, la prueba de BPH, para determinar y efectivamente evidenciar si hay presencia o no del virus. Como lo comentábamos y lo veíamos inicialmente ahorita en las diapositivas que nos mostraba la doctora Marta, es muy importante también determinar la correlación entre la prueba molecular y la correlación con los hallazgos de la citología, ¿de acuerdo? Ahora bien, si la paciente efectivamente en la citología se manifiesta algún tipo de cambio celular, llámese lesión de bajo grado, lesión de alto grado, algo que lleve a un tipo de intervención en la paciente, posterior a esa intervención se debe volver a realizar la prueba de BPH en 18 meses, precisamente para evidenciar si todavía nos queda presencia o no del virus. Ahora bien, si el escenario es diferente y le hicimos la prueba de, la prueba de BPH nos salió positiva, la citología nos sale negativa, recordemos, efectivamente se repite la prueba hasta dentro de 18 meses. Y si en esos 18 meses la prueba nos sale negativa, ya se vuelve a repetir la prueba de BPH hasta dentro de 5 años. Esto es un poco de lo que les había mencionado anteriormente. Ahora, ¿qué es importante? Recordemos que la resolución salió en el 2014, perdón, la guía salió en el 2014. Ahora, en el 2018 se generó una guía, una resolución que es la 3280. Esta resolución 3280 ya no solamente lo deja como una recomendación, aquí ya es una obligatoriedad de que para el tamizaje de las pruebas de BPH debe ser para una detección temprana del cáncer de cuello uterino. Esto amparado en esta resolución 3280 donde nos dicen los lineamientos operativos y técnicos para la ruta de integral de atención para la promoción y mantenimiento en salud y en el ítem 9 hacen una aclaración para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. En este ítem, ¿qué nos dicen? Nos dicen que es obligatorio hacer la prueba de BPH para las mujeres entre los 30 y los 65 años de edad, precisamente para tener una detección temprana. Y si la prueba de, bueno, y hacen una recomendación importante, que lo ideal es que se tome la prueba para BPH, el hisopado para BPH, y adicional a eso, se tome la muestra para la citología. Y en caso de que la prueba de BPH llegue a salir positiva, tenemos un lapso más o menos de 2 semanas para entregar el resultado de la citología, precisamente para darle un seguimiento, tratamiento e intervención a la paciente de forma adecuada y oportuna. Luego de esto, ¿qué es lo que sucede? Viene en el 2019 la resolución 276, donde nos dice de qué manera lo vamos a hacer, cómo va a ser la progresividad en este, valga la redundancia, proceso de inclusión de una nueva prueba molecular para la detección temprana. Y en este precisamente nos indican las proporciones, nos dan más o menos 3 años para la implementación de esta tecnología o de esta prueba dentro de nuestro perfil y aquí en esta resolución nos indican los porcentajes de cubrimiento que debe tener la entidad prestadora de salud de la población que tenga de mujeres de 30 a 65 años. Y también nos muestran los códigos CUPS que amparan tanto la prueba de BPH como la prueba de citología y hacen referencia a que lo más recomendable
recomendable es tener una correlación importante en estos dos métodos diagnósticos. Ahora bien, si bien hemos hablado un poco de la normatividad o hemos hablado un poco del contexto de la enfermedad, también es importante que tengamos presente las coinfecciones que se pueden llegar a generar por la enfermedad. No es lo mismo que yo tenga una infección por un genotipo a que lo tenga por 5 o a que lo tenga por 9 genotipos en una paciente. Obviamente, ante mayor carga viral, obviamente se puede llegar a exacerbar un poco más el cuadro. Este artículo es muy interesante, fue un estudio precisamente que hicieron en España y en este artículo que hicieron en España, obviamente hicieron como una clasificación de todos aquellos pacientes enfocando y clasificando si era lesión de bajo grado, lesión de alto grado y adicional a eso, cuáles eran los genotipos más frecuentes. Como los podemos observar, el que está liderando es el 16, encontramos que la prevalencia a nivel mundial generalmente es liderada por el 16, pero al contrario de muchas estadísticas, generalmente siempre hablamos de 16, 18 y 45. Sin embargo, en los artículos que vamos a ver ahorita, vamos a observar que si bien el 16 sigue liderando, vamos a observar también que toman el segundo lugar genotipos como el 51, el 53, el 42. ¿De acuerdo? Entonces, eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver la importancia de la genotipificación y no solamente de detectar el 16 o el 18 o el 45, sino también de detectar e identificar el resto de los genotipos que también son asociados a ser genotipos de alto riesgo de cáncer cervical. Entonces, como lo observamos acá, en la última tabla es muy importante evidenciar. Aquí hicieron obviamente toda la clasificación de las lesiones indeterminadas, las lesiones de bajo grado, las lesiones de alto grado, el total de las muestras que salieron positivas en el estudio, pero aquí vamos a observar también las coinfecciones. Y algo muy importante que aunque no están en las tablas que les estoy mostrando, pero en este artículo sí refieren, curiosamente la edad que más coinfecciones tenía estaba entre los 18 y los 25 años. Entonces, aquí observamos que en las coinfecciones observadas encontramos que teníamos coinfecciones por 2 genotipos, en el caso de lesiones indeterminadas 8, en lesiones de bajo grado 12 y en lesiones de alto grado 1. Y inclusive aquí describieron infecciones con más de 4 genotipos o con 4 genotipos. Identificamos que para las lesiones indeterminadas, para 4 genotipos se evidenció en 6 pacientes y en las lesiones de bajo grado en 3. Y en el caso de las de más de 4 genotipos se evidenció únicamente en las lesiones de bajo grado. Ahora bien, es importante también que nosotros consideremos otros tipos de cáncer. Si bien actualmente siempre hemos hablado de que el cáncer cervical está asociado al virus de papiloma humano, la doctora Marta nos hizo saber que efectivamente ya hay varias publicaciones donde lo estamos encontrando a nivel orofaringio, en pene, en ano, pero es importante también determinar y evidenciar que no solamente son dependientes del genotipo 16, 18 y 45, como siempre lo hemos hablado. Ahora, en esta gráfica estamos observando de que si bien el BPH es el responsable del cáncer cervical, 87% del cáncer anal, 20% del cáncer orofaringio, entre un 10 y un 30% de otros carcinomas escamosos como vagina, vulva y pene. También vamos a ver ahorita cómo se está involucrando también en el desarrollo de cáncer pulmonar y en el desarrollo de cáncer gástrico. Ahora, en esta gráfica podemos observar cómo se hicieron las diferentes clasificaciones de cáncer, identificando mujeres en rojo, azules en hombres, y vamos a observar obviamente cómo cambian obviamente las proporciones. Y todos estos tipos de cáncer fueron efectivamente generados por genotipos como el 6, el 11, el 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Ahora, este genotipo 33 ya tiene estudios robustos tanto en África como en Francia, donde se ha identificado con una mayor prevalencia en hombres en lo que es en cáncer orofaringio, de pene y de ano.
Como vemos en la tabla de al lado, estamos observando aquí o alguna clasificación que se partió en un momento, donde identificábamos como genotipos de bajo riesgo al genotipo 6 y al genotipo 11, asociados a condilomas principalmente. Sin embargo, en las publicaciones que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo este 6 y 11 pueden llegar a ser asociados a causantes de cáncer de otros tipos de cáncer. Entonces, ahí empieza a tomar mucha relevancia el hecho de identificar efectivamente cuál es el genotipo causante de la infección y no solamente por estadísticas de prevalencia. Ahora, como lo observamos ahorita, se han evidenciado aproximadamente el 20% de cánceres orales. Hay algo muy importante y es que este cáncer orofaringio en pacientes que no presentaban factores de riesgo. Normalmente los factores de riesgo correspondían inicialmente a que fueran fumadores, a que consumieran alcohol, pero ahora en los últimos años se está observando que estas personas que están desarrollando cáncer orofaringio no tienen factores de riesgo. ¿Y qué es lo que se está observando? Que se está disminuyendo efectivamente la incidencia del cáncer cervical, pero se está incrementando de un 2 a un 3% la incidencia del cáncer orofaringio y del cáncer anal. Ahora bien, como les comentaba anteriormente, ya se han hecho diferentes estudios donde a raíz precisamente de que hubo un autor, Sinjarsen, ¿qué detectó? Sinjarsen detectó que la morfología que se estaba encontrando en algunos cánceres de pulmón era altamente similar a la que se identificaba en algunas regiones de transición del cáncer cervical. A raíz de eso se empezaron a hacer diferentes estudios a nivel mundial para identificar si efectivamente había algún tipo de asociación entre el virus de papiloma humano y el desarrollo de cáncer pulmonar. Ahora bien, esto que ustedes están observando en pantalla corresponde a un estudio de metaanálisis donde cada uno de estas, podríamos decir, ítems corresponde a un artículo en particular. Aquí en la tabla estamos observando los autores, el país donde fue desarrollado el estudio, el método de detección para el virus de papiloma humano, los genotipos identificados, el tipo de muestra empleado y en este que dice casos van a ver que en el N minúscula corresponde a la cantidad de casos detectados con virus de papiloma humano dividido por la cantidad de casos de cáncer pulmonar. Como ustedes lo pueden observar, tenemos más de 30 publicaciones donde estamos identificando efectivamente esa asociación de la presencia del virus de papiloma humano en el cáncer pulmonar. Estamos identificando que a diferencia de lo que veíamos en la asociación del cáncer cervical, donde el 6 y el 11 siempre están como más asociados a condilomas, estamos evidenciando que en el cáncer pulmonar cobran una relevancia supremamente importante, ya que lo estamos viendo asociado en diferentes estudios, el 6 y el 11 como causantes de cáncer pulmonar. Ahora, hubo otros estudios donde no nos describen la cantidad de genotipos, pero sí se observa que son más de 25 genotipos asociados a este cáncer pulmonar. Hay algo muy importante también a considerar y es que las técnicas actuales, hay muy pocas técnicas actuales que te den una genotipificación clara de cuál es el virus de papiloma humano que estás detectando. La mayoría de las plataformas actuales te dan una identificación del 16, 18, 45 y algunos otros más, pero no dan una cobertura como tan amplia. Ahora bien, estamos observando de este mismo estudio, hicieron la clasificación efectivamente, quienes tenían factores de riesgo, quienes no tenían factores de riesgo, e hicieron también la diferenciación a nivel de lo que se observaba en el corte histológico. Estaban observando, hicieron la clasificación para los adenocarcinoma, para el carcinoma de células escamosas, para el carcinoma de células pequeñas, para el carcinoma adenoescamoso y para el carcinoma de células largas. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Aquí también conservamos la proporción del virus de papiloma humano, las infecciones detectadas por virus de papiloma humano versus la cantidad de casos de cáncer pulmonar. Estamos evidenciando que la mayor asociación se observó en el adenocarcinoma y en el carcinoma de células escamosas.
Y en la identificación de los genotipos, el que empezó a liderar fue el 16, el 18, el 6 y el 11, como les mencionaba anteriormente. En estos, aquí estamos observando la cantidad de estudios en los que fue asociado y detectado, pero aquí hay algo muy importante en la asociación de este artículo, y es también que determinaron la probabilidad de la exposición al virus, a la exposición o la infección del virus de papiloma humano frente a el desarrollo de cáncer pulmonar. Al hacer este radio, se observa que el valor es superior a 1. Si ustedes se dan cuenta, particularmente en el genotipo 16, 18, 6 y 11, donde básicamente al ser un valor superior a 1, estamos viendo que tiene un valor positivo, es decir, se asocia como una de las causas del cáncer, una alta probabilidad de que sea una de las causas del desarrollo del cáncer pulmonar, la infección por virus de papiloma humano. Ahora bien, a raíz de esta información, se establecen 3 posibles hipótesis, ya que aún no es muy claro el mecanismo por el cual el virus de papiloma humano llega a nivel pulmonar. A raíz de esto se plantean 3 posibles hipótesis. La primera hipótesis que se plantea es que este virus de papiloma humano esté generando básicamente 3 mecanismos. La primera, que se generen aerosoles del virus de papiloma humano y que de esta manera pueda entrar al sistema respiratorio y finalmente a el pulmón. La segunda hipótesis planteada es que haya una exposición a algún tipo de órgano infectado y este órgano infectado tenga algún tipo de contacto con la cavidad oral. De la cavidad oral va hasta el tracto respiratorio y posteriormente al pulmón y desarrolla obviamente el cáncer pulmonar. La tercera hipótesis es asociada a la transmisión a nivel sanguíneo por los vasos sanguíneos, donde se transporta el virus del papiloma humano y puede llegar finalmente a pulmón. ¿Por qué hacen esta asociación? Hicieron en los estudios que han hecho a nivel mundial, hicieron una secuenciación precisamente de la lesión que se encontraba del virus del papiloma humano causante de la lesión a nivel cervical y lo compararon con el virus del papiloma humano que identificaron a nivel pulmonar y también a nivel sanguíneo. Identificaron que era exactamente el mismo virus de papiloma humano. Por eso se sabe que está altamente asociado en la generación precisamente de la complicación y por ende el desarrollo de cáncer. Ahora, ¿cómo está planteado actualmente ese proceso? Permítanme. ¿Cómo está planteado actualmente ese proceso? Ese proceso se plantea de la siguiente manera. Tenemos inicialmente nuestros pulmones, aquí estamos observando los alvéolos y ahí vienen los vasos sanguíneos. Se plantea que el virus llega por los vasos sanguíneos, ingresa a nivel celular, tiene el contacto con los receptores para el ingreso. Una vez ingresa a nivel celular, vamos a encontrar efectivamente que estos episomas se internalizan a nivel de núcleo, fusionan o se integra el DNA viral con el DNA de la célula hospedera. Finalmente, lo que nos va a llevar es a una síntesis de las proteínas E6, E7. Esta proteína E6 va a actuar directamente sobre P53 y a su vez sobre DDX3. Así lo que van a hacer es actuar directamente para no activar la proteína P21. Recordemos que la P21 directamente la P21 actúa como un inhibidor de las quinasas dependientes de ciclinas y si esta no se activa, entonces obviamente vamos a incurrir en una activación del complejo ciclina A-CDK2 y este complejo lo que va a hacer es fosforilar a la proteína de retinoblastoma. Si fosforilamos a la proteína de retinoblastoma, recordemos que ella automáticamente va a soltar o a desprenderse del factor de transcripción E2F. ¿Esto a qué nos va a llevar? A una replicación celular, a una proliferación celular, a un paso del ciclo celular de G1 a S y posteriormente va a favorecer la angiogénesis y la progresión tumoral. De esa manera puede llegarse a desarrollar precisamente el mecanismo
para, o sea, obviamente, favorecer el desarrollo de cáncer pulmonar y de esta manera, pues, a partir de una infección, tener un grado de lesión hasta terminar ya, pues, en el cáncer. Es muy importante también en este artículo que les estamos proyectando actualmente, se evidenció y se hizo una comparación frente al artículo que anteriormente habíamos observado. En este artículo nos llama la atención precisamente que identifican, aparte de los genotipos que ya habíamos visto, identifican un genotipo adicional que es el genotipo 53. Por eso la relevancia también de mostrarles este artículo y la diferencia en las prevalencias. En el artículo anterior observábamos que la prevalencia, de acuerdo a los estudios que ellos habían realizado, corresponde a que en la prevalencia de la infección de virus de papiloma humano asociado al desarrollo de cáncer pulmonar está en un 16.9% para Europa, en un 12.5% para Norteamérica, un 18.5% para Australia, pero para lo que es Taiwán y China, un 37.7%. Haciendo énfasis, o sea, obviamente que el cambio de la prevalencia es muchísimo más alto en la región asiática comparado con las otras regiones evaluadas. En cambio, para este artículo, que obviamente pues tuvo un N mucho más pequeño, apenas se vio una prevalencia del 3%. Ahora, como les mencionaba anteriormente, no solamente se asocia a el desarrollo de cáncer pulmonar, sino también se observa o se desarrolla asociado al desarrollo de cáncer gástrico. Este que estamos observando corresponde a un estudio que se hizo, es un metaanálisis donde se analizaron más de 30 artículos, donde obviamente los genotipos más prevalentes fueron 16 y 18. Como ustedes lo pueden observar acá, aquí estamos observando un cuadro muy similar al que veíamos del anterior estudio. Autores, el año del desarrollo del estudio, de qué país, qué tipo de ubicación tenía, la mayoría fue cáncer gástrico. Otros corresponde obviamente a la cantidad de muestras evaluadas y también la presencia de la infección por virus de papiloma humano claramente y los genotipos identificados. Como ustedes pueden observar en las regiones resaltadas en rojo, estamos observando que hubo una gran cantidad de casos o infecciones por virus de papiloma humano asociadas precisamente a ese desarrollo de cáncer gástrico. Hubo otro estudio realizado precisamente en Irán donde de pronto nos describen con mayor claridad estos genotipos identificados y la relación que se identificó. Se identificó en este estudio desarrollado en Irán básicamente la asociación entre los diferentes genotipos y la ubicación anatómica donde se encontraba el tumor. Encontramos básicamente el genotipo 16, 18 y 45. Como les mencionaba antes, hacemos la salvedad que la mayoría de las metodologías detectan solamente estos tres genotipos. También hay, digámoslo así, tenemos como, se podría decir que una especie de sesgo, porque pues no estamos detectando todos los genotipos, por eso en su mayoría estamos detectando 16, 18 y 45. Encontramos que la mayoría de los genotipos son identificados a nivel de la parte gástrica y también a nivel de la parte torácica, muy cercana a corazón. Aquí podemos observar básicamente que los genotipos 16, 18 y 45 detectados en el 5% de las muestras evaluadas en este estudio eran efectivamente positivos para el virus de papiloma humano y tenían una asociación muy estrecha porque eran precisamente en los pacientes que no tenían factores de riesgo, es decir, no tenían infección por Helicobacter pylori, no tenían infecciones por otros virus, no tenían antecedentes de pronto de alcohol o de tabaquismo. Entonces, precisamente se asocia que uno de los altos factores de riesgo es la presencia de esta infección por virus de papiloma humano. La tasa de infección en hombres es del 5.7% y en mujeres del 3.3% en las mujeres y hombres que fueron evaluados en este estudio. Ahora, ¿por qué es importante la genotipificación del virus? Como ya lo vimos, es una herramienta supremamente valiosa también para la monitorización de la eficacia y desarrollo de las vacunas. Por ahí vi que uno de los doctores colocó, ok, nosotros tenemos este cubrimiento con las vacunas, pero nuestros genotipos aquí a nivel nacional son otros genotipos. Entonces,
también es supremamente importante por eso conocer cuáles son los genotipos que tenemos actualmente aquí y saber si la vacuna nos está haciendo cubrimiento a esos genotipos asociados a desarrollo de cáncer. También es muy importante determinar si hay presencia de coinfecciones y como lo vamos a ver en la siguiente presentación, es crítico determinar no solamente la presencia de coinfecciones, sino también la edad en la cual adquiere la infección el paciente, porque de allí también parte qué evolución va a tener ese paciente. La información epidemiológica claramente y la detección de genotipos asociados a cáncer según la localización anatómica. Ya vimos que inicialmente el 6 y el 11 nunca no se asociaban directamente a un desarrollo de cáncer, pero a cáncer cervical. Ahora ya estamos viendo que tiene un alto impacto a nivel del cáncer pulmonar. Ahora, también es importante que tengamos claro las implicaciones en el blanco de detección. Ahora, actualmente hay diferentes plataformas donde nosotros vamos a poder hacer la prueba molecular. Sin embargo, es importante tener la claridad de qué nos ofrece o qué diferencia una plataforma de la otra. Vamos a tener plataformas que hacen detección de ADN viral y vamos a tener plataformas que nos van a hacer la identificación del ARN viral. Puntualmente, las que detectan el ARN viral, lo que van a hacer es detectar RNAs mensajeros de los oncogenes E6 y E7, que sabemos que nos están diciendo que efectivamente la infección está activa en el paciente y por ende que efectivamente el virión está en replicación y está actuando precisamente para generar una inhibición de P53, proteína de retinoblastoma, y por ende favorecer la proliferación celular. Entonces, es muy importante que tengamos esto presente. Como lo habíamos mencionado anteriormente, este es un recorderis. ¿Y por qué es un recorderis? Ya vamos a ver la implicación en la comparación del DNA y el RNA viral. La detección de cada una de estas tecnologías es diferente, es útil, cada una tiene un uso previsto diferente y es importante que tengamos esto supremamente claro. Ahora, como lo mencionábamos, esto para que lo vean un poco más gráfico, tenemos a la célula, ¿cierto? Y este es nuestro episoma de DNA viral antes de hacer su inclusión o su integración al DNA del hospedero. Aquí observamos que cuando no hemos hecho la integración del DNA viral al DNA del hospedero, generalmente los niveles de RNA viral van a estar bajos, es decir, la detección de las RNAs mensajeros de E6 y E7 va a ser bajo. Pero cuando ya está la integración de ese DNA en el DNA del hospedero, ya empezamos a hacer nuestra síntesis de RNA mensajero. Cuando ya empezamos a hacer nuestra síntesis de RNA mensajero, vamos a empezar a incrementar esos niveles de RNA mensajero. Esa es la razón para que cuando nosotros estamos ya en la evolución de la enfermedad, tengamos claro cuáles son los marcadores que se van a estar activando y cuáles van a estar en detección. Entonces, si estamos hablando de un tamizaje de prevención, un tamizaje temprano de la infección por VPH, vamos a conseguir que justamente, vamos a conseguir precisamente que en esas fases tempranas de la enfermedad nuestra concentración del DNA viral va a ser alta y por eso vamos a empezar a captar cada vez más pacientes, ¿cierto? Pero a medida que va avanzando la infección por virus de papiloma humano, también van incrementando los niveles del RNA mensajero porque precisamente van a estar mucho más altos cuando haya mayor replicación viral y mayor proliferación celular, precisamente estas células que se encuentran infectadas. Entonces, eso también es supremamente importante, como lo vemos en la gráfica, en las fases iniciales vamos a tener unos niveles importantes de DNA viral y en las fases cada vez más avanzadas vamos a ir incrementando las concentraciones del RNA mensajero. De allí que algunas veces vamos a identificar en pacientes que pueden estar con un carcinoma ya claramente evidenciado, que les haga la prueba de DNA negativa, ¿sí? Por eso es que es muy importante la correlación y la importancia de trabajar todas las pruebas en conjunto. Ahora, listo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, vamos a hablar de una integración. Entonces, listo.
El episoma se integró. Esto que estamos observando acá corresponde básicamente pues, a nuestro genoma viral de VPH. Y después de esto estamos viendo aquí la inclusión de ese virus de VPH en el DNA del hospedero o el DNA humano. Como les mencionaba, esto es importante, ¿por qué? Porque a veces durante esa integración pueden haber, o se han reportado dos tipos de deleciones. Una deleción es del gen L1, que es donde varias de las plataformas actuales de DNA tienen su target, y también puede haber la deleción del gen E2. ¿Por qué les menciono la deleción del E2? Porque si hay deleción del E2, les recuerdo, aunque la doctora Marta ya no los mencionó, el gen E2 es el que regula la expresión del gen E6 y E7. Si nosotros llegamos a tener deleción del E2, pues el E6 y el E7 no van a tener regulación y van a seguir y seguir y seguir estimulando la proliferación, precisamente lo que nos termina en un cáncer determinado. Entonces, esto es importante también, no es el porcentaje reportado de la deleción del L1 no es muy alta y debo ser muy clara, pero sí hay casos reportados en la bibliografía, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos tecnologías que son la tecnología que va a detectar RNAs mensajeros, que básicamente se basan en amplificación mediada por transcripción, la cual básicamente lo que va a hacer es hacer una concentración, o digamos así, una amplificación de ese RNA mensajero, y va a hacer la detección por fluorescencia. Ahora, actualmente, ¿qué estrategias de detección molecular hay? Vamos a encontrar que está la detección del RNA mensajero, la cual va a fijar sus targets en E6 y E7, como lo mencioné anteriormente, precisamente para determinar la infección activa de ese virus de papiloma humano. Vamos a tener otras tecnologías que se basan en DNA, donde la mayoría de las tecnologías se basan en la detección del gen L1, y tenemos otra tecnología que es la captura híbrida, que en su momento fue la primera metodología molecular desarrollada para la detección del virus de papiloma humano, y este va a abarcar todo el genoma. Precisamente esa fue la razón de que en muchos de los estudios como el de Valgen, que fue un estudio a nivel mundial, donde evaluaron todas las tecnologías, fuese el método de referencia. Sin embargo, es un método un poco largo y no te discrimina los genotipos. Actualmente en el mercado tenemos diferentes plataformas, como lo que estamos observando ahorita en pantalla, que nos van a hacer detección de ADN o RNA, y la mayoría se basa en PCR en tiempo real, la mayoría. Sin embargo, vamos a encontrar que también hay amplificaciones basadas en transcripción, y vamos a identificar también que hay hibridación con sondas, ¿de acuerdo? Importante también en las metodologías evaluadas la beta-globina, ya que muchas de las metodologías utilizan un control interno celular, porque nos va a permitir determinar si la muestra fue tomada adecuadamente y si la cantidad de células tomadas son suficientes para efectivamente hacer esa detección de ese virus de papiloma humano. Actualmente, como les comentaba, no hay muchas tecnologías que hagan la identificación de genotipos. Sin embargo, podemos contar en el mercado con metodologías como la Aniplex 2, que nos puede hacer detección de 14 genotipos, o la Aniplex 2 HPV28, que puede hacer la detección hasta de 28 genotipos, incluyendo alto riesgo y bajo riesgo. Y otras metodologías que hacen detección del RNA mensajero por amplificación basada en transcripción, y que básicamente lo que nos van a hacer es la detección del gen E6 y E7 por RNAs mensajeros, precisamente para detectar si la infección está activa en la paciente. En muchos países, de hecho, consideran esta prueba de detección de RNAs mensajeros como la prueba confirmatoria. Ya hablamos mucho acerca de DNA, RNA. Nuestro objetivo final es hacer algo de contexto y recuperar el concepto o la base de citología. Como nos acompañan médicos, bacteriólogos, vamos a hacer un recuerdo de conceptos muy básicos que son muy bien conocidos
en el argot de la citopatología, pero es muy importante que los traigamos a colación para que veamos y resolvamos, de hecho, algunas preguntas que ya se han ido dando a lo largo de este punto, de este encuentro. Lo más básico que tenemos que recordar es que Bethesda es un sistema que reúne la clasificación por la cual se debe reportar y las características microscópicas bajo las cuales yo considero que una muestra de una paciente es compatible con una lesión o es negativa para cualquier tipo de neoplasia. Para no hacer largo y extenso, nos habla de lesiones de bajo grado L-SIL, lesiones de alto grado H-SIL o propiamente carcinoma, sea del componente exocervical o del componente endocervical. Quiero que empalmemos la charla anterior y en este momento recordemos qué tiene en común el cervix, el tracto orofaringeo o cada uno de los órganos de los cuales Tatiana nos habló, que hay nuevas evidencias de cáncer asociado al virus del VPH. En ano igualmente se va a encontrar esta misma particularidad. ¿Y de qué se trata? Se trata de una zona de transformación. Se trata de un epitelio que venía de ser de varias capas, un epitelio que nosotros llamamos histológicamente escamoso, y abruptamente se convierte en un epitelio columnar. En el caso del cervix, este epitelio hace parte del endocervix y es el origen de lesiones que al final se llaman adenocarcinoma. En el caso, en el tracto respiratorio ocurre exactamente la misma característica. En el ano ocurre exactamente la misma característica. Y la particularidad de este virus del cual estamos hablando esta noche radica en que él es capaz de llegar a la capa basal de estas células y a medida que va integrándose y amoldándose al ciclo celular, él genera una serie de cambios que al final terminan en un tejido nuevo. Nuevo es sinónimo de neoplasia, lo que nosotros consideramos como un sinónimo de cáncer. Acabamos de decir entonces que desde el concepto citológico, quiero que enfoquen su mirada en esta fotografía de la esquina derecha, superior derecha. Es una fotografía extraída directamente del sistema Bethesda y en el capítulo que habla de lesiones de bajo grado, habla al mismo tiempo del virus del papiloma humano. Porque para Bethesda los cambios citológicos, los hallazgos citológicos, compatibles con la infección con este virus tienen el mismo peso de una lesión de bajo grado. Aquí claramente vemos lo que nosotros llamamos esta célula clave o diagnóstica para poder asociar cambios citológicos de BPH como un coilocito, una cavitación central doblemente reforzada, y ocurre precisamente porque el virus en su forma de replicación va a consumir este citoplasma y este citosol, generando este hueco, este halo perinuclear, esta doble nucleación, esta cromatina tan característica. Pero ¿por qué se genera mucha confusión? La pregunta que muy frecuentemente yo escucho: si yo tengo un test de VPH basado en DNA positivo, ¿yo puedo concluir inmediatamente que mi citología es una lesión de bajo grado? Y no funcionan ambas vías. Ya dijimos que DNA es capaz de capturar o identificar pacientes que están infectadas, no necesariamente enfermas. Lo que significa que la pregunta que hacía el doctor hace unos minutos en la charla anterior: ¿qué pasa si mi prueba molecular es positiva y la citología es negativa? No pasa absolutamente nada. De hecho, en consecuencia de esta confusión, hay una incidencia de un aumento en esta dificultad diagnóstica que nosotros llamamos ASCUS. Nos da esa enfermedad de ascusitis, esa prevalencia a reportar atipias escamosas de significado indeterminado, porque empezamos a ver con otros ojos la citología, porque ya tenemos un sesgo o de pronto tenemos la idea de que si la prueba molecular es positiva para VPH, yo debo interpretar los hallazgos citológicos con otra métrica.
La invitación desde ya, y es también parte del siguiente slide, es juzguemos los hallazgos citológicos como si no supiéramos el resultado de la prueba molecular. Pero tengamos en cuenta algo. Dependiendo de qué tipo de prueba molecular se esté corriendo, mi interpretación puede ser distinta. Porque Tatiana nos hablaba que el test RNA mensajero que detecta las regiones C6 y C7, perdón, me habla de integración, amoldamiento en el ciclo celular de ese virus y por consecuencia hay una mayor incidencia o probabilidad de que realmente esté haciendo cambios en el epitelio. Lo que significa que este virus este test basado en RNA mensajero 6C7 puede hacer un valor predictivo y recuperar e identificar pacientes que son no solamente infectadas, sino que ya desarrollaron una lesión. Es decir, no son solamente infectadas, sino enfermas en consecuencia de la recurrencia de este virus. Invitación entonces a que juzguemos y que hagamos encajar los hallazgos citológicos dentro del mismo criterio de Bethesda. Muy probablemente lo que podamos ver en el microscopio va a ser una paraqueratosis completamente típica, sin signos de atipia celular, pero por al restar teniendo el sesgo de que esa prueba molecular fue positiva para BPH, pudiéramos cambiar nuestra interpretación, nuestra forma de ver esto al microscopio y decir o desconfiar de los criterios. Si yo veo una cromatina, si yo no encuentro realmente los criterios completamente para llenar o satisfacer los requisitos para el diagnóstico de una lesión, no debería confundirme en lo que es una queratinización típica que puede estar asociada a un prolapso o algún otro tipo de agente etiológico en esta paciente en particular. Tendríamos que revisar la historia clínica de lo que realmente puede ser una queratinización de células basales, de células pequeñas que están tomando un ciclo de maduración incorrecto, diferente, a causa del virus, están madurando en un estado en el cual ellas no habían pasado al epitelio intermedio o al epitelio superficial siguiendo el ciclo celular normal y ya podamos realmente, llenando estos criterios, decir que es una lesión de bajo grado. Sucede también que podemos vernos enfrentados a un mimic, a un lookalike, palabras en inglés que traducen similar a algo que se parece mucho y puede ser, por ejemplo, un hallazgo citológico de reparación. Vemos de estas fotografías tomadas a través del método de citología líquida de TIMPREP, una alta definición en el núcleo, en la cromatina, pero sin embargo aparece una cromatina tranquila, una membrana nuclear lisa, un nucleolo prominente, pero proveniente realmente del proceso de reparación de ese epitelio. Completamente distinto a estos hallazgos que son coincidentes con la infección por VPH. Tenemos hallazgos citológicos de VPH que coinciden dramáticamente con una lesión de bajo grado. Invitación abierta para que este concepto lo podamos reforzar en el futuro, pero sí es una tendencia que debemos controlar. Ahora, hablemos un poco acerca de las estrategias de salud pública para cáncer de cérvix. Y quiero abrir esta discusión con una métrica que viene desde la Escuela de Salud Pública y es muy importante que la conozcamos antes de sumergirnos en los detalles. Y es que ningún sistema de salud en el mundo, ni siquiera el mejor sistema del mundo, Japón, Países Bajos, ninguno de ellos puede dar la mejor tecnología a toda su población. Si podemos hacer un tamizaje, un cribado a través de una tecnología que sea costo efectiva, no significa, no podemos extrapolar que por el hecho de tener un recurso económico podemos darle el mismo trato, la misma atención, la misma tecnología a toda la población. Si podemos hacer un diagnóstico, por ejemplo, a través de ultrasonido,
y el ultrasonido es económico, es fácil de hacer, la máquina cuesta menos, no habría necesidad realmente de hacer un TAC, un PET, por ejemplo, para hacer el diagnóstico con una tecnología que está comprobada que tiene altos índices de efectividad en el diagnóstico de ese caso en particular o de esa enfermedad en particular. Habiendo dicho eso, ¿cuáles son las estrategias que puedan existir en el mundo? Y aclaramos una serie de confusiones inherentes a este tema. El tamizaje de la citología ha sido histórico desde su introducción. Hacer BPH solamente, que es una bandera, es una propuesta en algunos países, incluso del primer mundo. BPH con citología refleja que es nuestra realidad. Nuestra resolución nos lleva a que una muestra que es tomada y que tiene citología positiva, que tiene, perdón, que tiene BPH, prueba molecular positiva, debe ser interpretada y leída la citología al microscopio, lo que es muy diferente y aquí se presta para confusión. Muchas personas he escuchado que piensan que aquí en Colombia hacemos co-testing y eso no es cierto. BPH más citología para toda la población como cribaje o como tamizaje primario, eso es co-testing. Muy diferente a citología refleja. Y se abre una gran pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la mejor estrategia para lidiar con el cáncer de cuello uterino? Y vamos a intentar describir cuáles son las aristas, cuáles son los diferentes puntos de vista, los beneficios y los riesgos inherentes a cada uno de estas propuestas para que al final ustedes puedan llegar a esa conclusión de cuál puede ser realmente la mejor estrategia. Pero es muy importante que siempre que tomen una posición piensen en la costo-efectividad para el sistema de salud, específicamente en nuestro caso, para nuestro sistema de salud. Empecemos por la prueba de Papa Nicolau. Es innegable la gran disminución, más de un 70% luego de la introducción en 1941. Miren esta caída dramática de los índices de morbimortalidad asociados al cáncer de cuello uterino. Como nosotros por lo general basamos nuestras guías clínicas en la experiencia por parte de países como Estados Unidos, estas cifras están basadas en esta realidad. Pero que es muy importante, hagamos un Pareto. Pareto es tomar el 80 y el 20%. Hay una curva dramática en el 80% de la caída de esta incidencia de cáncer de cuello uterino, pero pareciera que este último 20% fuera difícil de seguir bajando. Eso es algo que pasa mucho y que debe ser tomado en cuenta cuando se redactan políticas de salud pública. Hablemos de la relación del BPH con el cáncer de cuello uterino y la relación es innegable. Ya tuvimos dos excelentes presentaciones que nos han permitido entender realmente casi todos, 99%, muchos estudios coinciden en que más del 90% del cáncer de cervix es producido por el BPH. Razón por la cual tenemos que llegar a una conclusión clarísima, y es que el tamizaje con BPH molecular es completamente acertado. Pero vamos a ver una serie de aristas sin tomar parte ni juicio, sencillamente revisemos las estadísticas tal y cual como hoy en día se nos presentan, tomando como base Estados Unidos, que es uno de los sistemas de salud de los cuales nosotros nos basamos para tomar decisiones. Las estadísticas parecieran, los números a simple vista parecieran aburridos, pero realmente cuando uno los llena algo de contexto, son algo que son realmente muy realmente apasionante de estudiar. ¿Qué ha pasado también? Que el adenocarcinoma estadísticamente ha ido en crecimiento. Entre 1973 y 2015 se detecta en Estados Unidos un decremento del 66% para carcinoma escamoso, la parte exocervical, pero un incremento en la enfermedad glandular, en el adenocarcinoma. ¿Qué pudiéramos empezar a revisar basado en estas cifras?
que cuando juntamos el Papa Nicolau, la citología, con el BPH, obtenemos la menor cantidad de adenocarcinomas no diagnosticados. Estas mismas diapositivas, de hecho, estas mismas imágenes ustedes ya las vieron. Vamos a poner un ejemplo claro, un caso clínico. ¿Qué pasa con nuestras guías? Nuestras guías dicen, a partir de los 30 años vamos a hacer diagnóstico con BPH. BPH-DNA puede ser negativo a pesar de que tenemos un carcinoma invasor. La proporción en la cual estos casos ocurren no es el grueso de la población, pero puede ocurrir. ¿Qué es lo que pasa con la etiología con la etiología y la historia natural de la infección y de la enfermedad que nos explicó la doctora Marta al principio de nuestra charla? La infección inicial puede durar de 3 a 6 meses, puede ser latente de 2 a 3 años, recurrente. La mayoría de estas lesiones o de esas infecciones, el sistema inmune es capaz de lidiar con ellas, pero pudiéramos tener la incidencia de 3 a 5 años de lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado o un carcinoma in situ, que eso significa que no sobrepasa la membrana basal, es decir, que no es invasor. Pero hay una media de consenso que, dependiendo del sistema inmune de una paciente, de 10 a 15 años pudiéramos tener la presencia de un carcinoma invasor. ¿Qué pasa cuando esa paciente tiene el inicio de relaciones sexuales a los 20 años? Es decir, en ese primer encuentro tuvo contacto con la infección. Si sumamos esta capacidad, llegaría a los 30 años probablemente con un carcinoma invasor. Pero el escenario más pesimista de todo sería pensar en algo que sucede muy frecuentemente en países del tercer mundo, y es el inicio de actividad sexual incluso a los 14 años. Dicho eso, y habiendo entendido y recordado la progresión de la enfermedad, valdría la pena revisar si para estas pacientes que pudieran llegar con una lesión de alto grado, con un carcinoma invasor, a ser tamizadas por primera vez con prueba de BPH, estos factores de riesgo, e insistir y ser muy robustos como EPS, como academia, porque esto depende muchísimo de la formación de los que estamos aquí reunidos. Y recordar que estos factores de riesgo de los cuales nos habló la doctora Marta pudieran incidir dramáticamente en el comportamiento de la enfermedad. ¿Qué tenemos para estas pacientes que son pacientes jóvenes? Vamos a ver el impacto real de la vacuna para hacer cubrimiento de estas pacientes sometidas a esta realidad. Pero la pregunta que debemos resolver desde el punto de vista, porque sé que nos acompañan laboratorios clínicos, laboratorios de patología, es por qué realmente una prueba de DNA pudiera dar positivo. El riesgo de hacer una prueba de BPH solamente basado en DNA, estadísticamente 1 de cada 5 pacientes se omitió una lesión con este test solamente. Y en contraprestación, si sumamos la citología, el cubrimiento que nos da la citología con el cubrimiento que nos da la prueba de BPH molecular, que es en concreto el concepto de ecotesting, tenemos un cubrimiento del 95% de cáncer de cervix detectado, que es ulteriormente el propósito principal de este tamizaje. Y ahora sí resolvamos esta pregunta clarísima. ¿Cuáles son los factores asociados a que una prueba de DNA BPH aparezca negativa con un cáncer de cervix o con una lesión de alto grado? Puede ocurrir una inhibición de la PCR por naturaleza del procesamiento, una muestra hemorrágica, excesivamente mucoide, pero también existe algo que está basado en la naturaleza de la enfermedad, nos lo explicaba Tatiana, y es un decremento en la concentración del DNA por la progresión de la enfermedad. Miren ustedes que cuando llegamos al cáncer cervical, propiamente dicho invasor, tenemos un decremento inmediato de la concentración de DNA viral, ¿vale? Y tenemos un aumento
de RNA mensajero, porque tenemos más células con ese virus amoldado a su replicación celular, y test basados en esta tecnología pudieran llegar a ser detectables para estos pacientes, aunque para el test de VPH-DNA no fuese posible. Biología molecular era un tema exclusivo de montajes programados. ¿Y qué ha pasado con COVID? COVID nos ha permitido, de hecho por noticias muy constantemente, las famosas pruebas PCR. Por eso, para poder identificar una serie de sesgos que pueden llegar a ocurrir en el montaje de una prueba PCR, tomé esta fotografía que está basada en la técnica para detección de precisamente COVID. Tenemos una muestra que en este caso tiene la presencia de un RNA viral a la cual sucede un proceso de transcriptasa reversa para convertirse en ADN a través de una técnica de PCR. Estas curvas de fluorescencia aparecen en el momento en el cual encuentran la región específica para la cual fue diseñada este reactivo que en cuestión se llama primer. Pero ¿qué otras cosas pueden llegar a influir? La recolección de la muestra, la conservación del virus en el medio de transporte. Es muy importante revisar algunos medios de transporte pueden llegar a hacer que la concentración de DNA, inclusive para genotipos de alto riesgo, se vea en decremento, inclusive a partir del primer día. Juega una gran relevancia el tema del control interno endógeno, que eso traducido en otras palabras significa saber si al final yo recolecté la muestra idóneamente y esa muestra contiene la mínima cantidad de células para poder decir que si no amplificó, que si esta curva de fluorescencia no existe al final en el proceso, realmente es un verdadero negativo, porque lo que siempre debe amplificar es ese control interno. Pueden haber deficiencias en la fase de extracción de ácidos nucleicos para una prueba de PCR en tiempo real. Hagamos una aclaración muy importante, y es que llegar a la concentración que necesitan la mayoría de casas comerciales como límite mínimo para ser detectado, se pueden satisfacer tranquilamente con 20 células infectadas o vibriones libres para la detección. Estas técnicas las vemos constantemente, como la técnica Gold Standard, publicitada tan famosa en todos nuestros medios por el tema de la pandemia, realmente porque son técnicas con la mayor sensibilidad y especificidad. No podemos entender que el hecho de tener algunas variables que puedan generar un sesgo no significa que la prueba deje de ser lo que es. Una prueba altamente sensible y específica para el target para el cual fue diseñada. Sin embargo, para dar respuesta a esa pregunta básica con la que empezamos, y de hecho está en el chat, cómo poder lidiar con, cómo poder entender, qué pasaría realmente. Y veo algo de miedo, veo algo de inconcordancia en la pregunta, de confusión. ¿Qué pasa cuando la prueba de DNA molecular es positiva y la citología es negativa? Dicho eso, si nos basamos en la guía de práctica clínica que muy juiciosamente el Instituto Nacional de Cancerología realizó, ellos recomiendan desde que sea posible tomar la muestra, sea para molecular o para citología, en el mismo momento. Y si está disponible, utilizar técnicas en base líquida o convencional, lo que la realidad ya de implementación les suceda. Para el paciente al final va a ser exactamente lo mismo, va a tener en el mismo momento de la toma de la muestra para cualquiera de las dos vías. Lo que pasa es que al final, si reportamos solamente el resultado molecular, pues va a quedar
la verdad, la mitad de la información no reportada. Revisemos nuevamente, completamente extraída de esa guía que hizo el Instituto Nacional de Cancerología. Hablaban de cotesting, que es una de las banderas de Estados Unidos, pero también identificados basados en el ensayo, basados en el análisis retrospectivo de tamización que hizo Kaiser. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque vamos a hablar un par de diapositivas de ella, que en ese momento, para detección de lesión de alto grado, el incremento de hacer citología más BPH, cumpliendo la guía de ecotesting, se consideró en ese momento que no añadía ventajas para la tamización y que se optaba por la tamización primaria con BPH haciendo citología refleja. Kaiser es solamente uno de varios análisis que se han hecho a lo largo de la historia en Estados Unidos. Y aquí tenemos varios. Basémonos en los números. Con solamente BPH se perdieron 31, 17, 14, saquemos un promedio, 20, el promedio que reporta este mismo estudio es de al menos el 31% de cánceres de cuello uterino perdidos, no se diagnosticaron con la prueba de BPH solamente. ¿Qué pasa con ese ensayo Kaiser? Que el nombre completo está escrito acá y las siglas son KPNC. Si miramos las características del estudio, vemos que hay estudios mucho más robustos, pero sin embargo, el estudio en el cual se basó en ese momento que se hizo la consulta en Estados Unidos para tomar directrices y guías clínicas, era el estudio que menos aportaba realmente estadísticamente y en cuanto a estas características clínicas. Es perfectamente claro que el grueso de la detección por BPH para cáncer de cuello uterino y lesiones de cáncer de cuello uterino no es esta franja verde, donde tenemos un BPH negativo y un PAP positivo. Miremos que en la mayoría de los casos siempre el BPH positivo coincide con un PAP positivo. Se exponen tres de los más grandes ensayos clínicos que se han hecho en Estados Unidos y es perfectamente claro que no es el grueso de la población. Sin embargo, miremos esta franja verde, se hace bastante representativa, tanto porcentual como en número de pacientes con BPH negativos y Papa Nicolau positivo. Muy importante recuperar el valor de la citología. No es intención de parte de esta mesa de trabajo tomar decisiones realmente, sino es convocar. Y se hace, para finalizar, hago unas reflexiones finales. La primera reflexión es si estamos preparados para afrontar el desafío molecular en el país. COVID nos ha enseñado mucho. El país como tal ha hecho una gran inversión en reproducir laboratorios de biología molecular a lo largo del territorio nacional. Pero también quedan abiertas otras preguntas. ¿Podemos robustecer el algoritmo propuesto y mantener a pesar de ello un sistema costo efectivo? La decisión que se tomó de parte de la guía no fue una decisión ligera. Se tomaron muchísimos metaanálisis, muchísima información que en ese momento existía y que era vigente para decidir que una prueba de BPH negativa, daba un cubrimiento de 5 años. ¿Qué pasa si revisamos desde la academia, desde nosotros que estamos aquí reunidos, que somos los que al final aportamos para que la guía realmente tenga un buen sentido, una muy buena aplicación, para que veamos todas las aristas para cubrir a cada población, a cada segmento etario de población? Y nuestra intención principalmente en este momento es escuchar todas sus preguntas.
Tal vez no las podamos responder todas, y todos sus aportes en este momento, por favor, empiecen a escribir. Si hay más preguntas o aportes, su visión, su perspectiva, ¿qué creen ustedes realmente para poder resolver la pregunta inicial? ¿Cuál de estas propuestas sería la mejor? Pudiéramos robustecer el algoritmo propuesto, y nuestro llamado sería hacer una mesa de discusión pública para extender esta información y el conocimiento. En ocasiones anteriores hemos convocado a expertos, a tomadores, a líderes de opinión para poder discutir temas muy relacionados. Creo que el país para el 2021 va a tener un gran impacto, en un gran movimiento frente a este tema. Nos parece muy valioso convocar a este foro próximamente, pero dependen también de ustedes. Por favor, escríbanos en este momento, utilicen el chat para decirnos si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les parece que la resolución como está perfecta, si se puede mejorar algo. Y basados en esta pregunta, si estamos preparados para afrontar el desafío, es muy importante que también revisemos nuestras competencias frente al tema de biología molecular. Y ahí les quiero extender una invitación. Mis compañeros de marketing corporativo les van a hacer llegar también un link donde ustedes pueden revisar el programa completo. Existe un programa de formación de parte de un programa que se llama ANAR Training, en convenio con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, que es mi alma mater, en el cual se van a dar realmente una serie de contenidos muy importantes para robustecer su conocimiento frente al tema de molecular. Es el futuro molecular, y POCT es el futuro. COVID no lo demostró. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.